Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Continuamos estudiando las enseñanzas de Jesús, las respuestas a la pregunta que tantos judíos hicieron al Mesías. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En el vídeo anterior vimos 7 puntos principales, los puntos básicos para obtener la vida eterna. Vamos a recordarlos. Primero, tener fe en Jesús, creer firmemente que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que descendió del cielo, curó enfermos, resucitó muertos, cargó con todos nuestros pecados y murió en la cruz, pagando así el rescate, el precio requerido para comprarnos como su pueblo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Me he encontrado con gente que cree en el Hijo, pero no cree en el Padre. Y gente que cree en el Padre, pero no cree en el Hijo. Pero no se puede concebir al Hijo sin el Padre, ni al Padre sin el Hijo. Ellos están en perfecta unión indivisible. Y junto al Espíritu Santo trabajan en bloque. Segundo, arrepentimiento de corazón de nuestros pecados, dejando de hacer lo que no es correcto. Tercero, bautismo por agua y por espíritu, naciendo de nuevo. Cuarto, confesión de fe, declarando con la boca que Jesús es el Señor. Quinto, obediencia a Dios, haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo sus mandamientos. Sexto, obras que acompañan la fe, servicio al prójimo. La fe sin obras está muerta. Séptimo, conmemorar la muerte de Jesús tal y como Él lo hizo con sus discípulos en la Pascua. Jesús dijo: «Haced esto en memoria mía». Bien, continuamos con más enseñanzas de Jesús, que son una verdadera guía práctica, un libro de instrucciones en nuestro día a día. Leyendo el libro de Mateo, nos vamos encontrando con enseñanzas de Jesús que valen su peso en oro. Por ejemplo, después de que Jesús fue bautizado por agua y por Espíritu Santo en el río Jordán, fue al desierto guiado por el Espíritu Santo, donde oró y ayunó por 40 días. El diablo lo tentó 3 veces. Estas son las respuestas que dio Jesús en Mateo 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto podemos aplicarlo en nuestro día a día. Hay una parte en nosotros que se nutre de la palabra inspirada. Tan importante es nutrir la carne como el espíritu. Segunda respuesta que Jesús da a Satanás. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando le pedimos a Dios en nuestras oraciones: Dios, dame una señal, estamos demostrando falta de fe. Cada vez que el pueblo judío pedía a Jesús una señal de que Él era el Mesías, Jesús respondía: una generación inicua y sin fe demanda señal. Demostremos fe y no pidamos señales a Dios. Demostrémosle nuestra fe o pidámosle que nos dé fe, pero no que nos muestre pruebas o señales de su existencia. La tercera respuesta de Jesús al diablo fue: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué observamos aquí? Vemos el rechazo a la tentación de forma consciente cuando dice: vete de aquí, Satanás. Después alude al segundo mandamiento, donde dice que solo a Dios hay que adorar, venerar y servir. Ni a ángeles, ni a santos, ni a hombres, ni a reliquias. Hasta reliquias veneran los hombres, sin darse cuenta de que tanto el acto de adoración como de veneración, y también el pedir, está reservado exclusivamente a Dios.
Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado y ascender al Padre, le dijo a sus discípulos en Juan 14:13: «Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré». Fijaos que ni siquiera dice: «Podéis pedirme en oración cuando yo haya ascendido al Padre». No. Lo que dice nos enseña a orar, nos muestra la manera de orar y pedir. Y es la siguiente: pedir al Padre en el nombre de Jesús, para que así el Padre sea glorificado a través del Hijo. El Hijo no quiere glorificarse a sí mismo, concediendo peticiones directamente, sino que todo lo que el Hijo hace es para gloria de su Padre, no para su propia gloria. Tampoco quiso el Hijo jamás hacerse igual al Padre. Esto lo dijo en Juan 14:28. Dice: «Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo». Jesús conocía a la perfección la jerarquía celestial. Sabía que Padre, Hijo y Espíritu Santo están en perfecta unión y de acuerdo en lo que hacen, pero también que ambos, Hijo y Espíritu Santo, glorifican al Padre, porque el Padre es mayor que ellos. Si el Hijo y el Espíritu Santo fuesen Dios, desaparecería esta jerarquía donde el Padre es mayor. Pero la Escritura habla claramente. Jesús dice a sus apóstoles: «Deberíais alegraros por mi partida, porque allá donde yo voy, y voy al Padre, el Padre es mayor que yo». Hay una clara jerarquía en los cielos establecida en un orden: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 4:17 dice que Jesús comienza su ministerio diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Y comenzó a enseñar en las sinagogas y a sanar enfermos. La gente comenzó a seguirle y él les regaló el Sermón del Monte. Allí salieron de su boca unas cuantas perlas. Mateo 5:3-11 dice: «Bienaventurados». La palabra bienaventurado no significa solamente feliz, sino que significa ser profundamente bendecido por Dios, ser afortunado, bendito, dichoso en espíritu, plenamente favorecido por Dios. Dice el texto: «Bienaventurados los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos». Qué importante es tener conciencia de necesidad espiritual, porque ese es el motor que te va a mover a escudriñar las Escrituras, a buscar la verdad, a obtener conocimiento de Dios, a servirle y guardar sus mandamientos, a tener fe en su Hijo y a guardar todos los preceptos dados por Él necesarios para ser salvos. Mateo 5:5 dice: «Bienaventurados son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra». La Biblia dice en Números 12:3 que Moisés era una persona mansa, más que ningún hombre sobre la tierra. Por eso lo escogió Dios. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Por supuesto que Dios va a escoger personas mansas para que pueblen la nueva tierra. Dice Isaías que nadie hará daño a nadie, ni a personas, ni a animales, ni al planeta, en toda la santa montaña de Dios, en todo su reino. La ira, la agresividad, es un aspecto del ego que deberíamos trabajar cada uno de nosotros ya. Jesús nos indicó que hiciéramos esto en este mismo capítulo. Dijo: «No resistan al que es inicuo, antes bien, al que te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra».
No estaba hablando de manera literal, estaba transmitiendo espíritu de mansedumbre. Él mismo demostró ese espíritu de mansedumbre cuando evitó que la mujer adúltera fuera lapidada. Sin embargo, Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla y a que la ley se cumpliera en él. Todas las profecías se cumplieron en él. Jesús vino a trascender la ley. Él hizo que la ley hecha para personas duras de corazón diera un paso más, porque los hombres dieron un paso más hacia el amor y la compasión al conocerlo a Él. Jesús transformó corazones y trascendió leyes. No hemos vuelto a ser las mismas personas desde que Él estuvo en la tierra y se mostró al mundo. Mateo 5:6 dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, puesto que ellos serán saciados. Los moradores de la nueva tierra han de tener un perfil, han de ser personas pacíficas, mansas, respetuosas, justas, puras de corazón, con un ojo sencillo que vea lo bueno en el prójimo, no la paja en su ojo. Nuestro ojo sencillo es nuestra mente. Las personas que morarán la nueva tierra serán personas dispuestas a ayudar en lo que puedan a su prójimo, que desprendan luz, amor, alegría y paz. En cuanto a la sed de justicia, todos vemos en las noticias gente viviendo en la calle, sin un techo, víctimas de abandono, de abusos, gente que huye de la miseria en sus países y gente pasando hambre y falta de asistencia médica en sus propios países, sumidas en la más profunda miseria. Si tú te lamentas por el estado de estas personas y te pones en su lugar, la compasión te moverá a compartir tu riqueza con ellos, con los pobres. Por eso dijo Jesús: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Porque si tienes riquezas, tienes la oportunidad de ayudar a tu prójimo, a cualquier familia pobre. Si lo haces, dejarás de ser rico, pero tendrás tu tesoro acumulado en los cielos, donde está tu verdadero hogar, tu verdadera vida. El sistema capitalista en el que vivimos hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, generando desigualdad e injusticia. Por eso, los que tienen sed de justicia y se lamentan por esto, son los que heredarán la tierra. Ezequiel 9:4 dice: Y Yahvé pasó a decirle, se refiere a uno de los hombres que guardaban la ciudad de Jerusalén y llevaba una prenda de vestir de lino y un tintero en las caderas. Era el secretario. Yahvé le dijo: pasa por en medio de la ciudad de Jerusalén y tienes que poner una marca en las frentes de los hombres que están clamando y lamentándose por todas las cosas detestables que se están haciendo en medio de ella. Porque sus habitantes estaban adorando a dioses paganos y al sol. De la misma manera, si nosotros, que vivimos en un sistema injusto, lleno de odio, guerras, hambre, decimos: no, todo es perfecto, entonces el Señor, cuando venga, le dirá a esa persona: quédate en tu sistema perfecto. Yo he venido a llevar conmigo a los que claman, a los que se lamentan y tienen sed de justicia. Mateo 5:7 dice: Bienaventurados los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia. La misericordia, la compasión, es otro fruto del Espíritu. En este versículo vemos de nuevo la ley de causa y efecto. Si eres compasivo con los demás, se te mostrará compasión. Si no juzgas, no serás juzgado. La palabra compasión
proviene del latín compati y significa sufrir con. La compasión no es mirar al otro desde arriba, sino desde adentro. Es sentir con el otro, no sentir algo por él. La compasión es algo más que un simple sentimiento. Es una fuerza que nos impulsa a actuar con amor ante el sufrimiento humano. La compasión es lo que impulsó a Jesús a sanar enfermos, resucitar muertos y apoyar a las viudas y a los huérfanos. También por compasión Jesús multiplicó los panes y los peces, porque la gente tenía hambre. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. La compasión es la que nos mueve a hacer buenas obras, que son tesoro en los cielos y aceite para nuestras lámparas. La compasión no es un sentimiento débil, es una fuerza poderosa que nace de la comprensión profunda del sufrimiento humano. Podemos poner en práctica la compasión escuchando a los demás, orando y meditando al desear el bienestar a otros. Realiza actos sencillos, ayuda a alguien que lo necesita sin buscar reconocimiento. Mira a los demás como almas en proceso de evolución, no como etiquetas. Donde hay compasión está la presencia de Dios, porque Dios no habita en la dureza, sino en el corazón. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de corazón puro, puesto que ellos verán a Dios. ¿Qué es un corazón limpio? Es un corazón sin dureza, sin juicio, sin orgullo. Es un corazón entregado, sin hipocresía, sincero, noble, sencillo, compasivo. Un corazón que emana amor y comprensión, que escucha y empatiza, que perdona el error. Es un corazón que busca a Dios, que lo ama con todas sus fuerzas. Un corazón que no busca a Dios por conveniencia para obtener la vida eterna, sino que busca a Dios porque lo ama con toda su alma. Porque desea servirle de forma sincera, con gratitud y con verdad. Desea sentir la presencia de Dios, sentir que Cristo vive en él y se manifiesta al mundo a través de él. Un corazón puro no conoce el rencor, no juzga, porque no le corresponde a él juzgar, sino a Dios. Santiago 4:8 dice: purificad vuestros corazones, vosotros, los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que un día abrazos y otro escobazos. Los Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Los que dicen yo soy muy bueno, pero si me tocan las narices puedo ser muy malo. Los que dicen ser cristianos como el hombre rico, pero ponen en primer lugar el dinero y las posesiones materiales en lugar del reino de Dios. Estas personas han de purificar su corazón. ¿Por qué los puros de corazón verán a Dios? Porque Dios se revela al corazón que no está oscurecido por el ego. Un corazón limpio es como un lago tranquilo, refleja el cielo. Pero si está agitado por el orgullo, el juicio o la ambición, no puede ver con claridad. Los puros de corazón ven a Dios donde otros no lo ven, porque no tienen filtros que lo opaquen. Somos luz. Es nuestro ego el que no deja que esa luz resplandezca, oscureciendo nuestra alma. Por eso hemos de ocuparnos en limpiar y minimizar nuestro ego al máximo, para que la luz que hay en nosotros pueda resplandecer. Esa luz es Cristo mismo, la luz del mundo.
Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y de Cristo, que es de naturaleza divina. Esa imagen y semejanza es nuestro espíritu, que irradia pura luz, limpiando nuestro ego de ira, rencor, envidias, codicia, miedo y juicio, y nuestra mente de malos pensamientos. Seremos como una lámpara puesta encima de un pedestal, prevaleciendo sobre las tinieblas, y podremos ver a Dios, nuestro espíritu, el ser, nuestra imagen y semejanza divinas. Esa luz interior es la chispa divina que hay en cada uno de nosotros. Solo tenemos que limpiar el cristal del ego para que esa luz pase a través de él e ilumine a otras almas, para que el Padre sea glorificado a través nuestro. Mateo 5:9 dice: Bienaventurados los pacíficos, porque a ellos se les llamará hijos de Dios. De nuevo hace hincapié en la necesidad de ser una persona pacífica, de genio apacible, mansa, porque la violencia, sea física o verbal, daña a otras personas, y en el día del juicio eso va a ser lo más importante, el daño que hayamos hecho a otras personas, a animales o al planeta. Versículos 10 al 12. Dice: Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados son ustedes cuando son vituperados y los persigan y mentirosamente digan toda suerte de cosa inicua contra ustedes por mi causa. Regocíjense y salten de gozo, porque grande es su galardón en los cielos. En Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo. En tiempo de Jesús, la cruz era un símbolo de humillación y muerte. Tomar nuestra cruz implica estar dispuesto a morir, sufrir y ser rechazado por causa de Jesús. Negarse a sí mismo significa renunciar al ego, a los propios deseos, al orgullo y las ambiciones para centrarnos en el servicio a Cristo. Caminar tras Jesús implica vivir como Él vivió, en humildad, entregado a los demás y a proclamar el reino de Dios, incluso si eso conlleva burlas o rechazo, o nos conduce a la cruz, a morir por su causa, como ocurrió literalmente con muchos de sus discípulos. Hemos de perseverar a pesar del sufrimiento, confiando en Dios. Todos sabemos que la profecía habla de una persecución, un genocidio hacia los cristianos verdaderos causado por el anticristo, como dice Apocalipsis 13:7. Dice: y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También matará a los 2 testigos, que son profetas de Dios. Eso no quiere decir que hayan sido puestos para ira, porque ese versículo habla de la ira de Dios. No hemos sido puestos para la ira de Dios, pero al anticristo se le concede hacer guerra contra los santos y vencerlos, porque esto es una prueba también para los santos. Ha de haber una limpieza, una purificación también en el pueblo de Dios. Ahí se demostrará realmente quién tiene verdadera fe en Cristo y en su venida. No le importará perder el cuerpo físico. Lo que importa es el alma y el espíritu. Puesto que el anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá, la doctrina pretribulacionista se cae por su propio peso. La Biblia es clara. Sufriremos persecución y muerte al igual que Jesús. Él dijo: el sirviente no es mayor que el amo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Eso significa llevar nuestro madero de tormento.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.